Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En primer lugar, les voy avisando esta semana, entonces no va a haber texto. Voy a tratar de subir mínimo 3 videos, quizás alguno más, veámoslo. Este video en particular, que va a ser el primero, voy a tratar de retomar el capítulo 16, que es el texto que les di para leer la clase pasada, ¿no? El capítulo 16 del libro de Liberani, Historia del Antiguo Oriente. Ese capítulo, a diferencia del otro capítulo que leyeron, el de Uruk, y de la mayoría de los capítulos del libro, es un capítulo más general y un poco más conceptual que el resto. O sea, en ese capítulo, tanto en este como en el 22, que va a ser el que van a leer seguramente la semana que viene, Liberani trata de hacer un resumen de lo que va a explicar después cultura por cultura, porque es un libro muy detallado, en los capítulos que le siguen, ¿no? Va a tratar de explicar lo general, los grandes cambios que se van a dar en esos años, a pesar de que después por ahí va a haber un análisis cultura por cultura. Lo voy a tratar de hacer escueto también con la idea de que esto no sea un machete para que se copien, sino más una guía hablada de lo que quiero que busquen en los textos cuando lo lean. Vamos a arrancar por el principio. El capítulo arranca con una discusión que a mí la verdad no me interesa tanto entre los historiadores de este periodo. Hay una discusión si estaban hablando de una edad oscura o no, a lo cual Liberani toma una posición y nos dice que no hay una edad oscura, sino que lo que hay en realidad son una serie de cambios muy importantes, que eso hace que este periodo haya poca fuente durante un tiempo y después aparezca todo lo que vamos a explicar ahora. Sí, un poco negando eso. Porque hay una discusión, antiguamente se creía que en este periodo hay una gran invasión de muchas tribus o de una gran tribu de península, de la Mesopotamia, de la meseta indoiraña, o sea, al norte de lo que sería la Mesopotamia. Después vamos a explicar en qué se basa esto. Eso está descartado, no es así. Nunca hubo tal invasión y menos una gran invasión. Sí, seguramente alguna entrada de pueblos como pasaba normalmente en Mesopotamia en todo el periodo que vemos y posterior. Dicho esto, vamos al corazón, lo que más me interesa del capítulo. Liberani nos dice que va a aparecer un reino Mitanni. Yo acá les dejé un un mapa, lo están viendo, eh, donde aparece el Imperio Titi y Mitanni. Es más o menos el periodo que estamos manejando, porque en realidad, sobre todo el Imperio Hitita después va a tener una gran extensión y el Imperio Mitanni va a llegar a ser un poco más importante. De hecho, acá, si miran, van a ver que Asiria es parte de Mitanni. No es el periodo exacto que estamos hablando, ¿sí? Sino el periodo posterior, pero no importa, nos sirve para por lo menos saber dónde estaban parados los hititas y dónde estaban los mitannios. En primer lugar, voy a hacer una relación con otra cosa que estuvimos hablando, el comercio en la época asiria. Habíamos dicho que los asirios en un comienzo arrancan siendo grandes mercaderes y que este comercio va a generar cierta organización en algunos lugares, ¿no? Esto que yo les he dicho, que llegaban todos los años, querían cambiar cosas y no podían todos los años encontrarse con un jefe diferente, con una tribu diferente, necesitaban algo más estable y ahí empiezan a surgir los primeros estados. Bueno, el imperio hitita que ustedes están viendo ahí, no tanto Mitanni, pero sí el imperio hitita, los hititas empiezan a organizar producto de este comercio, ¿sí? O sea, la necesidad de darle y ofrecerle a los asirios y a todos los comerciantes una estabilidad. O sea, el pacto que hacemos hoy va a durar el año que viene, van a tratar con las mismas personas del año pasado, no va a haber cambios en el medio, que era lo que empeoraba todo siempre el comercio y hacía difícil el comercio. Mitanni, que es el que toma Liberani como, digamos, el inicio de todos estos cambios que se van a dar, queda entre Asiria, ¿no? Y la península anatólica. Y se van a hacer conocidos básicamente por ser un pueblo guerrero. La imagen describe muy bien los cambios, ¿sí?, que Liberani nos marca. Los menos importantes, que están justo en primer lugar, no consiguieron que fuera al revés, la cota de malla y el arco.
el arco en realidad ya se usaba, sino que es perfeccionado, en realidad no es inventado. Pero sobre todo lo que está de fondo, el carro de 2 ruedas con 2 caballos, que es un carro de guerra. ¿Sí? El carro que se conoce anteriormente es un carro de 4 ruedas. Por lo tanto, es muy difícil de doblar. Pensemos que en esa época no había dirección, ¿no? Entonces las 4 ruedas van derechas. Doblar algo que tiene 4 ruedas, pruébenlo con un autito si tienen nenes, es muy difícil. Si ustedes lo quieren, lo tiran, va a ir derecho, no va a doblar. Y si dobla, va a hacer curvas muy grandes, no va a poder hacer curvas muy cerradas. Básicamente es difícil de usar, pero para carga sirve. En cambio, al achicar, al poner 2 ruedas, es mucho más fácil maniobrarlo y más rápido porque es más liviano. Por eso es un gran avance en la guerra. Y ahora el carro se puede usar en la guerra. Imagínense que un carro de 4 ruedas que difícilmente lo podamos doblar, en una guerra donde por ahí tenés que correr, retirarte, volver, nada, casi un suicidio subirse un carro. Estos carros permitían ese tipo de maniobras que con los otros no. Y se van a volver los tanques de la época. O sea, no hay reino, gran reino, digamos, reino poderoso, que no tenga estos carros. Es imposible. Cambia la guerra, pero también cambia la política y la sociedad, que es lo que más me interesa. ¿Sí? El otro gran cambio es la aparición de palabras de origen iranio. Antiguamente se creía que era por una invasión, hoy en realidad se cree que lo que trajeron de la meseta iraña no son personas, sino costumbres y cosas nuevas. El carro no habría sido inventado por los mitaños, sino que los mitaños lo deben haber copiado de alguna tribu iraña, y por eso los nombres relacionados a todo lo que es caballo y carros son producto de una mezcla de idiomas donde se nota mucho la presencia de un nuevo lenguaje, pero no significa que haya habido personas. ¿Sí? Esos son los dos grandes cambios, uno en el lenguaje, sobre todo relacionado a lo militar, al carro, al caballo, y otro es la aparición en el ejército de estas personas que estamos viendo. Esas personas que estamos viendo cambiaron la sociedad, porque para mantener eso que estamos viendo se necesita plata. Hay que comprar una cota de malla, hay que mantener a los caballos, hay que entrenarlos, hay que comprar un carro y todo eso demanda plata, dinero y tiempo. ¿Sí? Entonces no cualquiera podía tener. Y los reyes necesitaban esas personas para poder defenderse o atacar a otros reinos. Si no, estabas con muchas desventajas. Por lo tanto, ¿qué hicieron estos señores? Le empezaron a dar privilegios a estos señores, a los reyes, a estos señores, a cambio de que le presten servicio militar. Estos señores se van a transformar en una casta que van a recibir diferentes nombres, ¿sí? Y que va a ser conocido al reino de Mitanni, a los hititas, posteriormente a la Siria, que pasan de comerciantes a guerreros, como culturas belicosas. Belicosas ¿por qué? Porque estos señores viven de la guerra. O sea, para que el rey les pague, les dé privilegios y demás, ¿sí? Necesitan guerra, porque si no hay guerra no son necesarios, por lo tanto, ¿para qué el rey le va a dar privilegios? Entonces por eso también se vuelven culturas belicosas. Porque estos señores van a estar constantemente presionando para que haya guerra. Porque es la forma que tienen ellos de sostener sus propios privilegios. Acá Librani empieza a hablar de que otro cambio que se da más político-social es la separación del rey y esta casta del resto del pueblo. Y ahí introduce, por ejemplo, un concepto de la conciencia, como que el pueblo empieza a tomar conciencia de que hay digamos, dentro de cada reino, digamos, hay poderosos y pobres, ricos y pobres, pónganlo como quieran, clases sociales, según los weberianos, o clases sociales según los marxistas, empieza a haber una diferenciación. ¿Sí? Y de hecho el rey cambia. El rey justo, Sargón, ¿se acuerdan? Y los famosos edictos, Urukagina, ¿no? Que hacía edictos que liberaba a la gente de la esclavitud por deuda, se acaban. Porque ¿quiénes van a ser los señores que van a explotar a los siervos por deuda? Los que están viendo en la pantalla. Estos señores son los que se van a beneficiar, entre otros privilegios, ¿no? Obviamente, privilegio 1, la tierra, privilegio 2, la mano de obra. Endeudar y explotar a los campesinos a través de la deuda. Entonces el rey ya no puede perdonar las deudas, porque eso va a hacer enojar a estos señores. Y si estos señores se enojan, lamentablemente va a tener problemas y muy serios, dentro o fuera del reino. ¿Se entiende? Fíjense cómo la aparición de un carro puede cambiar tanto en la sociedad, que es el cambio que yo quiero que por ahí vean. En la página 367 del capítulo
en realidad el libro que está dentro de ese capítulo. Tienen un mapa también un poco, porque acá también la extensión, la nueva belicosidad hace que aparezca el Mediterráneo, la zona de Siria-Palestina, hoy actualmente no Siria, Israel, Líbano, va a empezar a ser parte, ya no es solamente Mesopotamia, sino que ahora estamos hablando de toda la media luna fértil. ¿Sí? Empieza a haber relaciones entre los diferentes reinos, empieza la diplomacia, vamos a ver mejor después más adelante con los grandes reinos, pero lo dejamos ahí. Los comerciantes también empiezan a formarse tipo una casta, por eso Liberani está todo el tiempo hablando de de nueva conciencia del pueblo, conciencia de clase. Y después al final marca, que eso ya no me interesa tanto, pero bueno, tengámoslo en cuenta, la aparición de algunos inventos materiales, ¿sí? Como el vidrio de color, los tintes para tela, los perfumes. Los perfumes en esa época no eran tanto para perfumar, sino que además de perfumar servían como una especie de jabón, si se quiere. También había perfumes para ofrendas, ¿sí? Y también los tratados escritos científicos, porque todas estas recetas, podremos decir así, o sea, cómo hacer vidrio de color, cómo hacer tinte, cómo hacer perfume, que para nosotros hoy si las miramos sería casi una receta, de hecho seguramente si buscan en YouTube deben estar, pero en esa época era como el gran avance científico, entonces eran prácticamente tratados científicos. De hecho tienen un ejemplo en la página 365 del mismo capítulo. Repito, me interesa más el cambio que genera el carro, ¿sí? Que es el cambio hasta la aparición de los grandes reinos, el gran cambio social político que se va a dar, ¿sí? La economía sigue igual y sigue viendo los mismos problemas. Acá lo que hay son cambios en la estrategia militar, cambios en la sociedad, cambios en la forma de ver el mundo por parte de los reyes, obviamente, ¿sí? Y algunos cambios en los mapas, pero eso más o menos estamos habituados, y más en Mesopotamia, que es constante ese cambio. Los videos que vienen seguramente vamos a hablar de Mitanni, vamos a hablar de los hititas y algunas cosas más.